Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Hoy quiero hablar de un vecino de La Paz, de un héroe, de un oriental y de los buenos, como supo titular en su momento la prensa. Un oriental que prefirió dejar la seguridad y comodidad de su cargo para alzar la voz y defender los derechos de muchos de sus conciudadanos. El 1 de octubre se cumplieron 40 años de su desaparición física y ese oriental es don Enrique Erro, nacido en Montevideo el 14 de septiembre de 1912. Fue un político uruguayo perteneciente al Partido Nacional y luego al Frente Amplio. Era parte de esa manta de retazo que tanto enriquece al Frente Amplio. Si hacemos un breve repaso por su biografía, veremos que inició su carrera política como periodista en los diarios de tendencia nacionalista como El Debate y La Tribuna Popular. En las elecciones de 1954 obtuvo una banca como diputado, la que retuvo 4 años después al triunfar en los comicios del Partido Nacional. En marzo de 1959 asumió el cargo de ministro de Industria y trabajó en el primer colegiado blanco. Su ciclo como ministro no cambió su vida austera. Aún muchos recuerdan haberlo visto caminando hacia la estación de trenes para usar el ferrocarril o el ómnibus para trasladarse de su casa al trabajo o al revés hacia La Paz. El nuevo ministro convocó un grupo de jóvenes abogados laboralistas encabezados por Américo Pla Rodríguez para asesorarlos sobre los proyectos a impulsar y creó una comisión de contadores para establecer los costos de los artículos de primera necesidad. Hay que recordar que el Ministerio de Industrias estaba encargado de subsistencias y por tanto su trabajo tenía una gran incidencia en los precios de la canasta familiar. Erro recibió amenazas de todo tipo mientras hizo sus tareas y cuando intentaron sobornarlo, no solo lo rechazó, sino que grabó la conversación y fue procesado quien intentó sobornar. La profundización de las medidas que Erro impulsó en el Ministerio, por ejemplo, el estímulo a la convocatoria de los consejos de salario, el duro conflicto en torno al precio del azúcar que tuvo con Rausa, el enfrentamiento con Nardone, su posición contraria en torno a la reforma cambiaria y monetaria, a la carta que se firmó también con el Fondo Monetario Internacional, determinaron que la decisión del Consejo Nacional del Gobierno de cesar al ministro en enero de 1960. Retornó entonces a la Cámara de Diputados. En 1962 se acordó con el Partido Socialista y otros grupos menores, presentándose juntos bajo el nombre de Unión Popular en las elecciones de ese año. La votación no fue la esperada, pero Erro retuvo su banca de diputado. 4 años después, la Unión Popular volvió a obtener una votación reducida y Erro perdió esta vez el puesto parlamentario. En 1971 participó de la creación del Frente Amplio, fundando dentro de este un grupo de extracción radical llamado Patria Grande. En las elecciones de ese año fue elegido senador. Su trabajo como legislador fue ejemplar, con una asistencia casi perfecta. Fue el impulsor de la licencia anual de 20 días hábiles para el personal de las empresas privadas, la ley de incorporación del servicio doméstico a las normas de indemnización por despido, la obligatoriedad del descanso y pago de salarios por maternidad, la ley del seguro obligatorio por desocupación, el aguinaldo para los pensionistas a la vejez, la protección también de libros de autores nacionales. Fue también parte en la creación del Instituto Nacional de Alimentación, la reforma que hoy en día está tan vigente, ¿verdad? El INDA, la reforma del Estatuto de Trabajador Rural, la creación del seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria gráfica y textiles, entre otras. Erro no solo fue persistente defensor de la transparencia y la austeridad de la gestión pública, sino que además promovió un modelo de país de profundo contenido nacional asociado a los intereses de las grandes mayorías. Su preocupación por el respeto de los derechos humanos era constante y ferviente y, por tanto, ocupó buena parte de su tiempo parlamentario. Denunció de forma permanente las violaciones a los mismos que se producían en la época. Allí, en los años difíciles, no declina ni un momento las denuncias contra las torturas y las persecuciones. Por eso se gana el odio y la persecución de lo más rancio de la oligarquía nacional, los Peirano, Benito Nardone, Bordaberry. El 9 de marzo de 1973 se producen los sucesos de Boisolanza, primer paso en el camino hacia el ataque al sistema democrático. La segunda fase
del plan de asalto a las instituciones se producirá en junio de 1973 y el senador Erro estará ubicado en el centro del escenario político. El Poder Ejecutivo pretendía obtener los desafueros de Erro y de Amílcar Vasconcelos, senador del Partido Colorado, que había denunciado los sucesos de febrero en el libro Febrero Amargo. Bordaberry, según declaró el propio Vasconcelos, dio prioridad al pedido de desafuero de Erro. El plenario nacional del Frente Amplio resolvió rechazar el pedido de desafuero de Erro y encomendar a la bancada de senadores el más duro enjuiciamiento de esta medida. En la casa de Álvaro Bayos, Elmar Michelini y Erro planificaron la estrategia que demolió la solicitud del desafuero. El 19 de mayo, Erro es invitado a Buenos Aires para participar en innumerables conferencias y actos estudiantiles y sindicales. El 27 de junio, finalmente, se consumó la traición y ese mismo día, junto al inicio de huelga general contra el golpe de Estado, Erro y Michelini desde Buenos Aires realizaban la primera denuncia internacional contra el régimen. Ninguno de los dos volvería vivo a pisar el suelo uruguayo. Erro desarrolla en Buenos Aires una intensa actividad política, denunciando a la dictadura uruguaya a nivel internacional y reorganizando la resistencia, solidarizándose con aquellos que llegaban de Uruguay y de otros países latinoamericanos, realizando un gran esfuerzo por unir a la oposición. Erro finalmente fue detenido el 7 de marzo de 1977 y enviado primero a Devoto, luego a Resistencia y Rawson, en plena transición del peronismo a la dictadura. En esta etapa de su vida soportó con entereza torturas y vejámenes de todo tipo. Sus compañeros de prisión lo recuerdan permanentemente, alentando a los presos y particularmente a los más jóvenes. Su personalidad le valió el respeto y hasta cierta mística entre aquellos que pasaban por los calabozos de aquellas cárceles, pero además el más profundo cariño, que se vio manifestado en la víspera de sus 64 cumpleaños, que tuvo un festejo en ese contexto. Finalmente, liberado el 5 de noviembre de 1976 y exilado en Francia bajo el estatus de refugiado. Su exilio en París, Erro llega con una salud muy comprometida, trasladándose inmediatamente a Ginebra para denunciar a la dictadura militar ante los organismos internacionales. Ante la ONU expone con lujo de detalle las torturas sufridas por él y sus compañeros y se convierte en la primera persona que denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos la coordinación represiva existente entre los gobiernos uruguayo y argentino. A continuación, Erro se dedica a hacer sentir con fuerza la denuncia de lo que ocurría en nuestro país, realizando giras por todos los países europeos, denunciando incansablemente la realidad de nuestro pueblo. Su finalidad era lograr el aislamiento económico de la dictadura uruguaya y la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales. Pese a ser víctima de una cruel enfermedad, Erro nunca desistió en esos objetivos y hasta el final de sus días continuó denunciando la situación que vivía el pueblo uruguayo. Finalmente, fallece en París el 1 de octubre de 1984, pocas semanas antes de las elecciones que pusieron fin a 11 años de dictadura militar en Uruguay. Por eso, hoy quiero recordar a este luchador político, social, popular, que tuvo la gran valentía de pararse firme para defender la democracia y sus principios. Y como dijo Brenta, este es un homenaje a un hombre austero, sencillo, humilde, que puso su vida al servicio del país, que luchó firmemente en defensa de la libertad y los derechos de los trabajadores. Y hoy más que nunca su vida nos marca el camino. Quisiera, señor presidente, que estas palabras fueran enviadas a la bancada del Palacio Legislativo, al FA, a la prensa acreditada, al Comité de la Ayuda de la Ciudad de La Paz y a la familia de don Enrique Erro. Muchas gracias.